Bueno, y con esta melodía damos comienzo al podcast del día de hoy y tenemos una invitada muy especial, como siempre una invitada también de lujo que hace parte de un proyecto misionero. Y quiero leer un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 25, que le representa a ella como cristiana, como mujer, como sierva de Dios, y es el siguiente: fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Bueno, damos comienzo a este podcast, así que Mónica, bienvenida el día de hoy. Muchísimas gracias, su merced, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora en que nos estés escuchando. Muchas gracias por conectarte con nosotros y necesito decirlo. ¿Lo puedo decir? Sí, Moni, bien pueda. Estoy sumamente emocionada con el podcast del día de hoy porque tiene todo que ver con algo tan hermoso que ocurrió, creo que hace 2 semanas. Y ahora nuestra invitada súper especial nos puede contar, entonces no voy a hacer mucho spoiler, pero un logro, y es un logro cuando la palabra de Dios llega a los pueblos en su idioma. Entonces la hermosa invitada que tenemos hoy está estrenando traducción bíblica, entonces es todo un podcast para celebrar, así que gracias por escucharnos y estar conectados con nosotros. Muy bien. Gis, bienvenida a este podcast el día de hoy. Una bendición poderla tener con nosotros y bueno, vamos a comenzar charlando y hablando. Pero antes de eso quiero pedirle, Gis, que nos dé un saludo a la audiencia del podcast de Dynamis. Bueno, un saludo fraternal a todos los que nos están escuchando en todas las latitudes y que se conectan para recibir este poquito de inspiración sobre la obra transcultural. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy y espero tener una charla que nos sirva para animar a los que están esperando la confirmación de parte de Dios en un llamado, y también los que han estado ahí firmes con sus rodillas sosteniendo todos los proyectos misioneros, que puedan seguir haciéndolo. Y bueno, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto, su merced, por aquí, bienvenida. Y si usted un día dice, ve, yo quiero volver, tengo cositas nuevas, píntela que aquí la coloreamos. Que conste, porque luego no me sacan de aquí. No, está muy bien, y la idea es que podamos a través de este podcast dar a conocer las diferentes actividades que se hacen por parte de los proyectos misioneros. Así es. Y uno de los temas que tenemos siempre en la mesa del podcast es que nos hable un poquito del llamado. ¿Cómo es que Gis, estudiando por allá hace muchos años ingeniería, algo relacionado con programación en Java y todo eso que sé, de por allá el Señor la termina involucrando en el mundo de las misiones y de las lenguas y de la traducción bíblica? Cuéntenos cómo fue ese llamado de la programación digital y del mundo de la programación en software al mundo de la traducción bíblica. Bueno, pues hay que darle como un norte a la historia. Cuando yo era niña, ayer. Sí, ayer. No lo dudamos. Todavía me sorprende cuando un niño me dice señora, yo señora. Ayer Dios habló a mi vida cuando tenía 6 años. Y recuerdo que un pastor oró por mí, el pastor Efraín Sinisterra. Y yo recibí el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que sentía como corazones en todo el cuerpo. Yo me levanté de ahí y le decía a mis papás, ay, yo sentí muchos corazones. Tan lindo. Y el Señor me dijo que yo iba a ser misionera, y yo tenía claro que iba a ser misionera hasta que me di cuenta que era ser misionera. Entonces ya los corazones... Y ahí dije, ya el corazón dejó de latir. Se apagó. No, porque luego llegaba cada misionero, contaba sus historias de valor, pero no sé si a alguien le pasa, pero a mí me pasaba sobre la adolescencia que en vez de decir yo quiero, decía, no, Señor, guárdame, ¿sí? Uh-huh. Y para ese tiempo estaba muy de moda Dante Gebel, todavía.
Pero yo decía a Dios, más bien quiero ser un evangelista o algo así, fashion. Ajá, sí, que Y grita siempre, delante de las sí. multitudes. No, todo. y que está bien vestido y que está Ajá. elegante y que... Una Dante Gebel versión mujer. Ajá, Exacto. bien Algo fashion. así. Yo quería algo así. Y siempre le servía al Señor en todo, ¿no? Entonces, Castillo del Rey, Exploradores, Misioneros, en todo. Hasta un día me invitaron a predicar a hombres de valor. Wow. Pero luego el Señor hace una transición de la ciudad donde nací a la ciudad donde me crié, una transición muy fuerte. Cambio radical. Sí, es un cambio radical. Y llego a un municipio en Villa María Caldas y ahí esa iglesia respiraba misiones, todos los meses habían misioneros, pero yo siento el llamado del Señor para servirle y a la vez tanto miedo que dejo de orar por misiones. Dejo de participar del comité de misiones y ni siquiera en ese tiempo RIMI, lo que ahora se llama TAMI, en ese tiempo era RIMI, la Red de Intercesión Misionera Infantil, me salí del susto. Y yo le decía a Dios que yo quería trabajar y enviar dinero para su mies. Y le decía, Señor, permíteme tener una empresa y sacar adelante a mi familia y yo voy a enviar dinero para ti. Y alguna vez estaba en una crisis muy dura, la iglesia no era muy grande, era una iglesia significativa para Dios, pero pequeñita en cuanto a los hombres. Y tenía una crisis tan fuerte y recuerdo que pedí las llaves del lugar y me entré a ayunar. Y le dije a Dios, ayúdame. Y el Señor me dijo, ¿vas a hacer lo que te diga? Y le dije, sí. Y me lleva como a los 2 o 3 meses a la montaña, a un viaje exploratorio. Y estoy con los niños. No me gustó nada de la montaña. Dios sabe que ese día confirmé que no era misionera. Sí. No me gustó nada. Ese primer día me hicieron brujería. Wow. No me gustó, no había baño, habían insectos, me dieron comida, bueno, me dieron comida, dejémoslo hasta ahí. Sin detalles. Y confirmé que no tenía llamado y le dije a Dios, definitivamente quiero seguir estudiando y ya. Pero conocí a 2 niños, a Chachá y a Juliana. Y les pregunté, Nao Karema en Verachamí, ¿quién creó a los en Verachamí? Y Chachai dijo, Hauri Krasema, que significa el diablo me creó. Wow. Y eso me partió el corazón, porque desde los 12 años fui maestra de escuela dominical y le enseñaba a los niños sobre la creación, tanto que a veces los niños en las iglesias dicen, ay, otra vez la historia de la creación. Y le decía a Dios, ¿cómo puede ser que en Colombia haya niños que no conozcan que tú eres su creador? Y me comprometí con Dios a venir a los 8 días a contarles la historia. Y lo hice. Independientemente del monte, del barro, Sí, el baño pero y la el trato comida. era, me devuelvo a mi ciudad a trabajar Ajá. y el fin de semana vengo. Ah, ok. Imprimí unas imágenes de Eva, pero pelimona. Fashion. Y llegué y los niños ese día no recibieron clases, se reían mucho y me preguntaban Claro. qué le pasaba a la niña en el cabello. Entonces Qué pobrecita. dije, no, hablé con el misionero y le dije, voy a volver a trabajar y vuelvo. Y volví con una Eva pelinegra, conté la historia, pero los niños no entendían el español. Claro. O sea, entendían, pero no. Y ahí ya Dios como rompió mis esquemas, hablé con mi mamá y le dije, voy a renunciar a mi empleo, voy a aplazar mi semestre y me voy a ir 6 meses a la comunidad a contar la historia de la creación y me devuelvo. Y para esa fecha, eso fue en enero del 2009, me llama Margot Woodward y me dice que habían unas becas para CEDI que yo podía tomarla y la tomé. Me habla otro pastor y me dice que si quiero acompañar a Iglesia Infantil en su congregación y lo acepto. Pero la idea era estar 6 meses y regresar. Y luego de estar en la montaña ya no pude volver y ya son 13 años. 6 meses se volvieron 13 años. Bueno, así es el llamado y como hemos siempre dicho, cada llamado tan particular, ¿no? Sí, Cada tan llamado único. tan especial y Dios sabe cómo direccionar a cada persona. ¿Y Por cómo eso, trabaja en cada corazón? cómo trabaja en cada corazón. Por eso a quienes nos están oyendo, quizás el Señor le está llamando y Dios va a saber cómo te va a guiar. Así Bueno, es. continuemos esta aventura con Gis. Yo le digo Gis Sí, yo por también hace le digo tiempo, ¿no? Giselle.
Ustedes Tuvimos también una le pueden llamar así. anécdota, ¿no? Con Gispas. Se Porque popularizó sí. la anécdota en este Gispas, instante. que Ya todo se supo. Sí, ya todos nuestros oyentes saben que Gis es Gispas. Ok. Porque un día en la clase del seminario un profesor le preguntó, hermanita, ¿cómo se llama? Y ella le dijo, ¿me puede decir Gispas? Gispas, Entonces por ahí decir quedó. Gis Pastor, y ella dijo Gispas. Entonces le dijo, bueno, Gispas. Se quedó Gispas. Me dijo, Bueno. ¿chispas? No, ahí sí me la puso más dura. Bueno, entonces aquí seguimos con Gispas, Giselle, hablando también del desafío, ¿no? Estamos contando también a través del podcast los desafíos que tienen los misioneros en su aprendizaje de la lengua y la cultura, y nos gustaría saber un poco de esos desafíos en cuanto al aprendizaje de la lengua y algún aspecto cultural, anecdótico, que nos ayude a mirar y a entender un poco de esos desafíos que tienen los obreros transculturales. Bueno, pues hay tanto para contar. Cuando llegué al resguardo, hubo muchas cosas que me costaron, y yo siempre he dicho que de todos los misioneros soy la más pequeña, aunque soy la más alta. Eres la más alta, sí. Pero la adaptación no fue tan fácil para mí, lloré muchísimo. Y aprendimos en SEDI que debíamos aprender la lengua, y con los niños jugando aprendí, y me echaron del resguardo por eso. Llamaron al misionero Pablo. Ajá. Y le dijeron, ella se va a robar la lengua porque se la está aprendiendo. Porque yo empecé a jugar con las partes de la cara y del cómo decir, párese, sentado, arriba, abajo, jugar. Lo que aprendiste en SEDI. Exacto, pero yo lo hacía con las partes del cuerpo. Dao y la cara. Y me dijeron, no, parece que hubo alguien que sí intentó hacer algo malo con su lengua. Sí, eso ha pasado. Entonces paré el aprendizaje por mucho tiempo. Y empezamos a trabajar desde otros ángulos, pero siempre con la carga de el lenguaje tiene que llegar a ellos. La palabra de Dios tiene que llegar a ellos en su idioma. Por la entonación, por las implicaciones que hay en el aprender desde la lengua materna. Con el tiempo y ya ganándome su confianza, estamos hablando de por ahí 5 años, empezamos a componer canciones. Bueno, animarlos a componer canciones. Ok. ¿Sí? Pero es complejo, y yo sé que cuando uno estudia o enseña sobre la iglesia autóctona, uno sabe que ellos deben ser los compositores, Sí. pero cuando no se da, no se da. Entonces había una canción que se las vía a otros misioneros, que los ídolos no tienen poder, ¿sí? Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven. Yo dije, qué canción tan buena. Entonces llegué y la dije, vamos a traducirla. Y llegamos una noche y empezaron a traducirla. Yo no sé si van a cortar esta parte del podcast, pero bueno. Y resulta que Jua es manos. Entonces tienen manos, pero no palpan. Entonces, Jua Barani, pero no cau. Bueno, entonces toda la canción va así. Al otro día nos levantamos y yo tenía clase con las damas. Y empecé yo, bueno, vamos a cantar lo que aprendimos anoche. Yuruao de Fuyamiani, Dao Barani, pero no cao, y Barani, pero guau cao, Jua Barani, pero no cao. Y ellas calladas. ¿Qué significaba? Nada, no cantaban nada. Y yo, no, hermanas, ya, no, qué pena, pero vamos a alabar a Dios. O sea, ya llevaba yo allá 6 años, ya no era como para, bueno, ¿qué pasó? Y se acerca una de mis amiguitas y me dice, ay, Gis, es que Jua es manos, pero Ju son senos. Yo estaba cantando así. Yo estaba una pequeña diferencia. Pero los ídolos de barro tienen senos, pero no lactan. Sería mi canción. Podría ser una traducción, una equivalencia dinámica. Una equivalencia dinámica. Claro, y ellos con eso son tan pudorosos. Sí, entonces yo me sonrojé y ahí dejamos. Pero ahora ellos están componiendo sus propias canciones y lo hacen súper excelente, 10 veces mejor que yo. Yo traduje una canción de niños, la de ¿quién hizo las flores? Nuestro Dios. ¿Quién hizo los perros? Nuestro Dios. Que no falta el niño que dice ¿quién hizo a Dios? Que siempre está el niño así. Y yo la cantaba como con nuestro ritmo, así como una salacuna. Pero un día llegué a un resguardo y un hermano sacó una guitarra y dijo, no, Giselle, cante merengue. Y yo, ¿merengue? No, ahí sí me la puso más duro. Y entonces me acordé de un merengue típico de nuestros buses, porque todo el que haya montado en bus sabe merengue. Sí, y empecé a ponerle un ritmo de merengue.
Y él me dijo, no, eso no es merengue. Entonces yo, no. Entonces, ¿cómo es el merengue? Ilústreme. Y él empezó a cantarla y mientras mi canción decía, Naucarema usa. Es Como para niños, dice. Ajá, él empezó, Daya con usarabe, wow bari, Dayan vera usara, hirubari, y significaba era que los perros eran creados por Dios y latían para proteger al hombre. ¡Ay! Y yo dije, esto es lo que hay que llegar, a esto hay que llegar. Y ellos ya están empezando a componer y es asombroso. Qué bonito. Una preciosa enseñanza. Sí. Y yo quiero hacerle una pregunta, ¿sí? Ajá. Sabemos que está estudiando idiomas, está estudiando griego, ya terminaste unos módulos de griego y de hebreo, ya terminaste todo en la facultad. Bueno, ya terminó Giselle de estudiar griego y hebreo en la facultad en México. ¿Y por qué estudias griego y hebreo y qué tiene que ver con el campo misionero? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, una de las razones primordiales es que queremos que Dios levante una generación de pastores. Uh-huh. Nosotros sabemos que tenemos un ciclo de vida y nuestra juventud, en el caso de Pablo y yo, no que ya estemos cesando, pero sí reconocemos que tenemos unos límites físicos. Uh-huh. Y siempre ha sido nuestro anhelo que ellos mismos sean predicadores. Entonces, cuando les dábamos el discipulado y solo estábamos en la etapa de discipulado, nosotros decíamos cosas como, Abraham vivía en una finca y Dios le dijo que se fuera a otra finca, pero sin llevar plátanos. Y entonces ellos entendían eso y lo podían hablar entre ellos y sacaban la enseñanza. Pero si ya queremos formar pastores, entonces necesitamos que sí sepan qué es Ur de los Caldeos, qué es la media luna fértil, qué es Babilonia, qué es todo. Hay términos teológicos como redención, cuando hablamos de la unión hipostática, términos que son necesarios dentro de la teología bíblica y la sistemática, que no tienen traducción al embera. Claro. Y que en nuestro propio español estamos limitados al significado. Entonces nace la necesidad de estudiar estos idiomas bíblicos para entender cuál era el significado más cercano, o sea, que el Señor nos permitiera cerrar la brecha entre el texto en español y el idioma original, para luego poder dar clases más aterrizadas y que ellos puedan extraer las verdades bíblicas y aplicarlas a sus propios contextos. Genial. Es todo un desafío, pero por ejemplo el concepto de justicia, la teología de la justicia que en Colombia no está desarrollada, si me permiten decirlo ahí entre comillas y también si lo quieren editar lo pueden editar después, tenemos una teología importada a veces, que no responde a las necesidades de nuestros pueblos. Entonces en Colombia no hay escrita una teología sobre la justicia, ¿qué es justicia? Y cuando vamos al hebreo, ¿qué significa justicia para Dios? Y luego les explicamos desde ahí, mire, justicia es esto. Y son pueblos que marchan, son pueblos que dirigen, son pueblos que tienen sangre de sus líderes a cuestas, ¿sí? Entonces cuando vemos desde el original qué es muy significativo. Claro, porque entonces ellos deciden cómo enfrentar la situación pública en las montañas a la luz de la palabra. A la manera de quiero ampliar aquí algo que me parece muy interesante que dice Gis, y cuando habla de una teología de la justicia importada, alguien podría decir, no, acá tenemos en Latinoamérica una teología de la justicia social que reivindica a los necesitados, pero diferente. Sabemos que esa teología, si pudiéramos hablar de una teología sistemática del norte traída, pues es importada, pero esa teología que a veces algunos teólogos presumen de ser autóctona, no es sino un recauche del marxismo. Entonces, realmente valdría la pena que hiciéramos una teología de la justicia social a partir de los idiomas originales, entendiendo el contexto nuestro. Y eso creo que es muy interesante que también las comunidades indígenas sepan el concepto de la justicia desde la Biblia, desde el sentido original y no desde ese sesgo del norte o de la importación de una visión marxista que reencauchó en una teología llamada la liberación. Lo que pasa es que lejos de lo que nosotros nos imaginamos, nuestros indígenas están muy capacitados, pero ¿quién los está capacitando? Ese es el tema. ¿Sí? Cuando tú hablas con las poblaciones que marchan, es fácil desde afuera como espectadores juzgar lo que está pasando, pero el conflicto a nivel interno se vive de dos formas: la presión de grupos al margen para ponerlos a ellos como carne de cañón,
pero también la capacitación y el academicismo sobre el marxismo que se están dando entre las montañas. Entonces, cuando ellos llegan a Cristo, tienen que ser muy valientes y el Espíritu Santo los llena de valentía para decir no a algunas cosas, pero tienen que tener un argumento teológico para decir el por qué no. Claro. Entonces, cuando yo le hablo desde lo que para mí es justicia o cuando yo hablo de lo que es correcto, si es correcto o no marchar, cuando hay libros que no son teología nuestra, no responden a eso porque los países de los cuales traemos esa teología no tienen marchas, no tienen mingas. Ese no es su contexto. En cambio, cuando nosotros les decimos, mira, justicia para Dios es esto, y la forma de hacer justicia es así, y el Señor reivindicó de tal forma, cuando les hacemos, por ejemplo, un contraste, en el libro de Joel hay un contraste sobre el monte de Sión y el valle de Josafat, 2 tipos de justicia para Dios, y se la soltamos y ellos empiezan a deliberar entre ellos y a sacar conclusiones de qué sería lo justo para reivindicar sus pueblos, de qué manera se puede transformar sus generaciones. Entonces, escucharlos a ellos. Hoy casualmente tenía la charla con uno de los cabildos más fuertes de aquí, un hombre pensante, capacitado, hábil. Hablar con él es súper enriquecedor. Y entonces aportarle lo que dice la palabra de Dios, no desde mi sesgo mestizo, sino lo que dice la Biblia de la justicia, y que él traduzca y decida cómo va a responder ante la necesidad de marchar, de defenderse y contrarrestar las ideologías que están en las montañas. Bueno, muy interesante este tema y tendríamos tela para otro podcast. Que conste. Se nos va yendo el tiempo y muy rico escuchar y aprender de la importancia de los idiomas originales en la enseñanza y contextualización. A propósito de eso, hace un par de semanas o menos de una semana larguita aquí en Armenia se celebró un evento histórico. Histórico, Gis hizo parte, yo estuve incapacitado y no pude estar, Moni también estuvo. Yo fui testigo presencial. Y fue un evento histórico. Cuéntenos un poco, bueno, a los oyentes que no pudieron estar y a mí que no pude estar, ¿qué fue lo que pasó? Pues les contamos para la gloria del Señor que después de 30 años, 50, por eso digo que 50, pequeño desfase, se logró terminar el Nuevo Testamento en Emberachamí. Eso de pronto para algunos oyentes puede ser como tanto tiempo, o sea, ¿qué es tener ahí la Biblia en español? Ajá, tener un nativo hablante y dígame cómo se dice esto y cómo se dice esto, ¿no? Pero en realidad es todo un trabajo con un proceso demasiado extenso, es más que traducir palabra por palabra, es como nos explicaba Gis, el significado que tiene para los hermanos en Berat, y por fin se logró terminar este Nuevo Testamento. Ese día fue espectacular, yo lo tengo en mi corazón. Creo que en mis 47 años de vida, es apenas la segunda vez que estoy en una dedicación. Son eventos tan escasos en nuestro mundo, pero tan significativo, y con lágrimas, todos emocionados, los indígenas dando gracias a Dios por tener la Biblia en su idioma, la abrazaban. Eso fue definitivamente maravilloso, y ver la foto, porque mostraron fotos de los traductores cuando comenzaron a cómo se ven ahora, pues usted se imaginará tantos años. Es un desgaste, pero yo hablaba con ella, con Penélope y su esposo Pickens, y decían, el desgaste vale la pena. Por un día como hoy vale la pena. Y lo que más me impactó es que me dicen, pero nuestro trabajo no termina aquí. Terminamos el Nuevo Testamento, pero hay que enseñar a leer, falta el Antiguo Testamento y todo. Entonces, wow, de verdad que fue un logro para la gloria del Señor, y oramos que este suceso ocurra en los casi 2,000 grupos indígenas que tampoco tienen la Biblia en su propio idioma. Perdón, es que el tema me emociona mucho. No, yo sé que se emocionan, yo también me emociono, y yo creo que así deben de estar nuestros oyentes, pero como el tiempo es inexorable y pasa y no hay posibilidad de detenerlo, pues vamos llegando al final, y siempre queremos pedirle a nuestra invitada que nos dé unos consejos a nosotros y como oyentes.
¿Cómo nos involucramos? Si soy una persona que ama al Señor, pero no estoy involucrado en las misiones y quiero hacer parte de ese proceso de Sembrando Esperanza, ¿cómo puedo involucrarme? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles serían mis pasos en la iglesia local? Muy bien. Bueno, yo pienso que hay un concepto que tenemos que trascender, y es el de pensar que enviamos al misionero. Entonces somos una iglesia misionera enviando a la iglesia misionera, ¿sí? Somos todos los misioneros. Algo fundamental y que nos ha sostenido siempre ha sido la oración. Yo le digo a mi hijo, yo no puedo explicar el misterio de la oración. O sea, Dios no tiene por qué responder, pero lo hace. Y cuando el pueblo ora, el Señor rompe, y me gusta que Él puede deshacer las obras del enemigo. Sí. Entonces, orar es fundamental. Pero alguien que quiera participar, entonces lo primero es tener la comunicación con su pastor. Y por qué no pensar en hacer un viaje exploratorio. Tenemos una muy buena noticia de parte del Ministerio Sembrando Esperanza. Estamos en una etapa muy rica, yo digo que la disfruto mucho. Es la capacitación de obreros, pero ahora estamos caminando hacia no solo la capacitación en teología, sino también darles herramientas técnicas como para que, es que es tanto para hablar, Jesús de Nazaret. Los obreros que se están levantando, algunos jóvenes, no tienen cómo sostenerse, ¿sí? Y necesitamos que ellos tengan herramientas que les permitan tener una vida productiva y desarrollar su ministerio. Entonces, ¿cómo poder capacitarlos? Entonces, en este momento, si hay personas que nos escuchan que dicen, yo puedo ir a enseñarles a cortar el cabello, yo puedo ir a enseñarles a coser, yo puedo enseñarles carpintería, yo puedo enseñarles un arte técnico, una técnica que ellos puedan utilizar en el campo. La idea es graduarlos de preseminario bíblico y de seminario bíblico, ahí sí como tenemos nosotros, bachiller con énfasis en, que sí, algo así. Es la meta y es el siguiente paso. Entonces se pueden hacer equipos que vengan a visitar y que tal les pase como a mí, que digan voy un fin de semana, voy una semana y luego ya vamos 13 años. Sí, ya vamos llegando. Bueno, y si alguno de nuestros oyentes quiere conocer más de Sembrando Esperanza, puede escribir al correo electrónico que vamos a dejar en la descripción de YouTube o en la descripción de nuestros podcasts. Aprovecho para decirles que pueden escuchar este podcast en YouTube, pero también ahora está en nuestras plataformas de Google Podcast y Spotify Podcast. Allí pueden escucharlas. Entonces, si usted es de los que les gusta más el mundo del podcast, puede suscribirse al canal de podcast de Dynamis, tanto en Spotify como en Google Podcast. Perdón, sí. Google Podcast es totalmente gratis, solamente debe bajar la aplicación. Spotify también puede escuchar Spotify nuestros podcasts totalmente que de pronto le pongan un anuncio por ahí. Entonces ahí en la cajita de descripciones van a encontrar el correo de Dynamis para que ustedes se comuniquen y allí ustedes pregunten por el proyecto Sembrando Esperanza y les van a direccionar. Bueno, vamos llegando al final y como siempre no podemos dejar pasar nuestro recomendado. Muy bien, el recomendado para hoy, lo siento, no es una película, es un pequeño, en realidad es muy pequeño documental, tarda 15 minutos, no es una historia muy feliz y tampoco es como apta para todo público, sino especialmente como mayores de 18 años, pero es un documental basado en una práctica que me enteré, es muy común en África y en otras partes del mundo, en el Medio Oriente, pero en América Latina somos el único país donde ocurre y es el tema de la ablación femenina. Entonces se llama Mujer en Vera, del silencio a la palabra. Yo les voy a dejar aquí en el cajoncito también el enlace si lo quieren ver para que se enteren un poquito más del tema. Bueno, es una realidad un poco triste, pero es un motivo de oración para que juntos clamemos por el amor del Señor y la misericordia para nuestras amigas, las mujeres en Vera. Gracias, Moni, por el recomendado y vamos llegando al final. Queremos pedirle a Gis, casi siempre lo tratamos de hacer y es unas palabras en el idioma para nuestros oyentes y que nos podamos así despedir. Bueno, muy bien. Qué hermosas palabras les puedo decir yo. Homan Haraichi Barakoni. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Muy bien.
Moni, despídase de nuestros oyentes. Claro que sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan sido tan edificados como nosotros aquí al compartir con Gis, y a Gis muchas gracias, y de todo nuestro corazón oramos y deseamos que el Señor los siga usando a ustedes para seguir sembrando esperanza en el pueblo en Veracham. Monga